¿Alguna vez has sentido que todo lo que amas se desvanece en un instante? Mi vida cambió para siempre cuando decidí dejarlo todo atrás, por un amor que nunca supe si era correspondido. Me llamo Javier, un hombre de 70 años que, tras una vida de éxitos y riquezas, se vio atrapado en un laberinto emocional donde el miedo y la vulnerabilidad se entrelazaban con mis sueños más profundos. Durante años, fui un magnate del arte en España, rodeado de lujos y admiración, pero en el fondo de mi corazón solo había un vacío. Ese vacío llevaba el nombre de Clara, la joven asistente que había trabajado para mí durante años, sin saber que en mi pecho guardaba un amor profundo y silencioso. El escenario en el que vivía era un palacio de mármol y cristal, un testigo mudo de mis logros y fracasos. Sin embargo, mientras mis paredes estaban decoradas con obras maestras, mi alma se sentía cada vez más sola. La vida en Madrid es un constante vaivén, una danza entre el brillo y la sombra, donde la superficialidad a menudo se disfraza de éxito. Pero lo que nadie veía era el profundo anhelo que me consumía al observar a Clara, su risa iluminando mi mundo gris, como un rayo de sol en un día nublado. A su lado me sentía vivo, pero también impotente, ya que nunca me atreví a confesar lo que sentía. El conflicto principal de mi historia se desató una tarde cualquiera, cuando Clara anunció que había decidido mudarse a otra ciudad para perseguir sus propios sueños. En ese instante, todo mi mundo se desmoronó. La idea de perderla era insoportable, y en un arrebato de locura y desesperación, tomé la decisión de vender mis propiedades, dejar mi vida de comodidades y seguirla, aunque ella no supiera nada de mis sentimientos. Era como si un impulso incontrolable guiara mis pasos, un llamado a la acción que no podía ignorar. Pero, ¿qué significaría seguirla? ¿Podría encontrar el valor para abrir mi corazón y arriesgarme a ser herido? En ese momento, la realidad se tornó abrumadora. La vida que había construido durante décadas se transformó en un peso, una carga que debía soltar para poder volar hacia lo incierto. El miedo a lo desconocido se apoderaba de mí, pero la idea de vivir sin Clara era aún más aterradora. Al mismo tiempo, las dudas comenzaban a asaltarme. ¿Sería capaz de reconstruir mi vida desde cero? ¿Y si ella nunca llegara a amarme como yo a ella? Enfrentar mis propios demonios era una tarea monumental, pero el deseo de encontrarla era más fuerte que cualquier temor. Así comenzó mi travesía, una búsqueda no solo por el amor perdido, sino por la redención de mi propia alma. Mientras me alejaba de mi antigua vida, me di cuenta de que cada paso que daba era una lección sobre el sacrificio, la vulnerabilidad y el verdadero significado del amor. La historia que estoy a punto de contar no es solo la mía. Es un viaje hacia el autodescubrimiento y la lucha por lo que realmente importa en la vida. Los primeros días después de dejar todo atrás fueron una mezcla de emoción y caos. La adrenalina de la decisión me mantenía despierto por las noches, pero a medida que la realidad se asentaba, la soledad empezaba a calar en mis huesos. Mi primer desafío llegó de forma inesperada: encontrar un lugar donde vivir. Había dejado mi lujoso palacio, pero ahora me encontraba buscando un pequeño apartamento en una ciudad que apenas conocía. Recorría las calles de Madrid con una sensación de desasosiego, como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies. Cada puerta que llamaba parecía cerrarse en mi cara, y los propietarios, al ver mi edad, a menudo dudaban de mi capacidad para cumplir con el alquiler. En uno de esos días inciertos, conocí a Mónica, una joven agente inmobiliaria con una sonrisa cálida y una determinación admirable. Ella parecía entender mi situación y se ofreció a ayudarme. Mientras recorríamos los barrios, me contaba sobre su propia lucha por salir adelante en un mundo que muchas veces no favorece a los más vulnerables. Su historia resonaba en mí, y aunque nuestras vidas eran diferentes, sentí una conexión instantánea. Mónica se convirtió en una aliada inesperada, una amiga que me empujaba a seguir adelante, aunque la tristeza seguía acechando en mi interior. Sin embargo, el verdadero desafío llegó cuando decidí dar el siguiente paso: encontrar un trabajo. Había sido un magnate del arte, pero ahora debía enfrentar la realidad de que mi experiencia
no necesariamente se traducía en oportunidades. Cada vez que enviaba mi currículum, una ola de inseguridad me ahogaba. ¿Quién querría contratar a un hombre de 70 años que había vivido en un mundo completamente diferente? Al principio, las respuestas fueron escasas y desalentadoras. Cada rechazo se sentía como un golpe a mi autoestima, y me cuestionaba si mi decisión de seguir a Clara había sido un error. En medio de este mar de incertidumbre, decidí asistir a una galería de arte local, un espacio pequeño pero vibrante, donde artistas emergentes mostraban su trabajo. La idea de estar rodeado de arte, aunque fuera en un contexto diferente, me reconfortó. Allí conocí a Pablo, un pintor apasionado que, a pesar de las dificultades, mantenía su espíritu elevado. Nos hicimos amigos y a menudo me invitaba a sus exposiciones. Su entusiasmo por el arte me recordó por qué había amado ese mundo en primer lugar. A través de nuestras charlas, empecé a ver un destello de esperanza. Tal vez podría encontrar mi lugar nuevamente, aunque fuera de una manera distinta. Sin embargo, la sombra de Clara nunca se desvanecía. Cada vez que escuchaba su nombre o veía algo que me recordaba a ella, la tristeza se apoderaba de mí. Me preguntaba si había tomado la decisión correcta al dejar todo atrás. El dilema interno se intensificaba. ¿Podría realmente encontrar la felicidad sin ella? Comenzaba a sentir que mi búsqueda no solo era por un nuevo comienzo, sino también por la aprobación de Clara, por la oportunidad de demostrarle que había hecho un sacrificio por ella. Pero, ¿y si nunca llegaba a entender mis sentimientos? Las pequeñas victorias y derrotas en mi nueva vida me enseñaban lecciones valiosas, aunque a menudo me costaba reconocerlas. Cada vez que me levantaba después de un tropiezo, sentía que estaba dando un paso hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. La vida se había convertido en un rompecabezas que debía resolver, y aunque los primeros desafíos eran abrumadores, también eran una oportunidad para redescubrirme. Mientras transitaba por este camino, la esperanza empezaba a florecer, aunque las dudas seguían acechando. ¿Estaba verdaderamente listo para enfrentar lo que vendría? Los días pasaban, y la incertidumbre se convertía en un compañero constante. La búsqueda de trabajo se tornaba cada vez más desalentadora. Después de varios rechazos, decidí aceptar un puesto en una galería de arte, no como director o curador, sino como asistente. No era lo que había imaginado, pero al menos me mantenía cerca del mundo que había amado. Sin embargo, el trabajo era agotador, y a menudo me encontraba limpiando pinceles y organizando las obras de otros artistas, sintiéndome como un espectador en mi propia vida. En la galería conocí a Laura, una artista joven y talentosa. Su energía era contagiosa, y aunque la admiraba, a veces su éxito me hacía sentir aún más pequeño. Laura tenía una visión del arte que desafiaba las normas, algo que siempre había respetado, pero que ahora me causaba inseguridades. Ella soñaba con exponer en el extranjero, mientras que yo luchaba por encontrar mi lugar en una ciudad que no me pertenecía. A pesar de nuestras diferencias, comenzamos a compartir ideas y poco a poco nuestra amistad se fue forjando. Sin embargo, cada vez que ella hablaba de sus aspiraciones, una punzada de envidia y nostalgia me recordaba lo que había dejado atrás. Mis días en la galería se convirtieron en un refugio, aunque la soledad seguía acechando. Justo cuando empezaba a sentir que las cosas mejoraban, recibí una carta de Clara. Sabía que había tomado la decisión de dejarlo todo por ella, pero su mensaje era un recordatorio de que aún existía un mundo al que había renunciado. En su carta, me contaba sobre sus nuevos proyectos, su vida sin mí, y cómo había encontrado la felicidad en su propio camino. Las palabras se sentían como un cuchillo que desgarraba las pocas esperanzas que había comenzado a construir. ¿Cómo podía ser feliz ella mientras yo me sentía tan perdido? Una noche, después de una larga jornada en la galería, decidí salir a caminar. Las luces de Madrid brillaban en la oscuridad, pero no lograban iluminar mi estado de ánimo. En una plaza, vi a un grupo de artistas callejeros pintando y tocando música. Me detuve a observar, y una sensación de nostalgia me invadió. Recordé mis días de éxito, mis exposiciones, mis discursos.
La tristeza se transformó en impotencia al darme cuenta de que estaba lejos de ser quien solía ser. No era simplemente un cambio de vida. Era una transformación completa que me despojaba de mi identidad. En ese momento, algo en mí se rompió. La mezcla de emociones se convirtió en una tormenta, y me encontré sentado en un banco, con lágrimas en los ojos. Fue entonces cuando Mónica llegó. Había estado buscando un lugar para un nuevo proyecto comunitario que ayudaría a artistas locales. Su idea era hermosa y llena de propósito, pero ella no lo sabía. Yo estaba al borde de rendirme. Al verme, se sentó a mi lado y, sin preguntar, me pasó un pañuelo. En ese instante, supe que había encontrado una aliada en mi lucha interna. Mónica, con su energía y determinación, me habló sobre la importancia de nunca rendirse. Mientras ella compartía su visión de un mundo donde el arte podía transformar vidas, algo dentro de mí empezó a despertar. La conexión entre nosotros se fortalecía, pero también me aterraba. ¿Podía permitirme abrirme a alguien nuevo después de haber dejado atrás a Clara? Mi mente estaba llena de dudas, pero su presencia me ofrecía un rayo de luz en mi oscuridad. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. La balanza entre mis viejos recuerdos y las nuevas oportunidades que se presentaban se inclinaba hacia el lado de la esperanza. Pero la sombra de Clara seguía siendo una carga pesada. Cada paso que daba hacia adelante se sentía como un acto de traición hacia ella, y eso me atormentaba. Me cuestionaba si estaba listo para dejar ir el pasado y construir un futuro diferente. La lucha entre mi deseo de avanzar y el miedo a olvidar se convirtió en el conflicto central de mi vida. Las conversaciones con Mónica y Laura se volvieron cada vez más profundas. Me contaban sobre sus luchas, sus fracasos y sus pequeñas victorias. Me inspiraron a enfrentar mis propios demonios, pero cada vez que me acercaba a una respuesta, algo me empujaba hacia atrás. ¿Podía realmente dejar atrás todo lo que había sido y abrazar lo que estaba por venir? La búsqueda de un nuevo propósito se convertía en una travesía llena de altibajos, y cada nuevo desafío parecía un recordatorio de que la vida no siempre se desarrolla como uno espera. Los días se convirtieron en semanas, y la presión comenzó a aumentar. Mónica, con su entusiasmo desbordante, me propuso colaborar en su proyecto comunitario. Al principio, la idea me emocionaba. Crear un espacio donde artistas locales pudieran expresarse y encontrar apoyo parecía una forma perfecta de reconectar con mi pasión. Pero el temor a fracasar me acechaba. La verdad era que cada vez que pensaba en comprometerme, una voz en mi interior me decía que no tenía lo que se necesitaba para hacerlo. Esa duda se transformó en un peso que cargaba a todas partes, y a medida que me acercaba a la fecha de lanzamiento del proyecto, el miedo se intensificaba. A pesar de mis inseguridades, decidí asistir a la primera reunión donde Mónica presentaría su propuesta a un grupo de artistas locales. La sala estaba llena de rostros familiares y nuevos, y en ese instante una oleada de ansiedad me invadió. Mientras Mónica hablaba con pasión sobre su visión, yo me sentía como un impostor. La comparación con su aplomo y determinación se volvió abrumadora. La misma Laura, quien había sido una fuente de inspiración, parecía brillar con un éxito inalcanzable. La presión de ser parte de algo significativo se transformó en un miedo paralizante, y empecé a cuestionar si debía dar un paso atrás. Una semana después, la situación se complicó aún más. Recibí un mensaje de Clara, quien había decidido venir a Madrid por un par de días. La noticia me golpeó con la fuerza de un huracán. No sabía cómo enfrentarla. ¿Cómo podía verla de nuevo? La mezcla de nostalgia y culpa me resultaba insoportable. En el fondo, sabía que no había cerrado ese capítulo de mi vida, y su visita era un recordatorio doloroso de lo que había perdido. Mi mente estaba en una tormenta constante, y el día de su llegada decidí cancelar mi participación en el proyecto de Mónica. No podía arriesgarme a estar en una situación en la que me sintiera aún más expuesto. Cuando le conté a Mónica, su reacción fue de sorpresa y preocupación. Me suplicó que reconsiderara mi decisión, recordándome que el arte podía ser una forma de sanar, de redescubrirme. Pero en ese momento, mis propios miedos eran más fuertes que su aliento. Así que me retiré,
y el peso de mi decisión me dejó exhausto. La decepción en sus ojos fue un golpe duro. Sentí que había decepcionado no solo a ella, sino también a mí mismo. La lucha interna se intensificaba y mi autoestima se desmoronaba. Mientras tanto, Laura, al enterarse de mi cancelación, intentó animarme, compartiendo sus propias inseguridades sobre su próxima exposición. Sin embargo, en lugar de sentirme unido a ella, me sentía aún más aislado. Cada vez que sus palabras intentaban elevarme, solo me recordaban lo distante que estaba de mi propio potencial. El remordimiento por no haberme lanzado al vacío del proyecto de Mónica me carcomía, y la sombra de Clara seguía acechando mis pensamientos. Una noche, después de un día particularmente difícil, decidí salir a caminar. La ciudad parecía más fría y distante que nunca. Me encontré en la misma plaza donde había conocido a Mónica, pero esta vez, la energía de los artistas callejeros no me inspiró, solo me llenó de desesperanza. Me senté en el banco y dejé que las lágrimas fluyeran libremente. ¿Era este el camino que había elegido? La duda se convirtió en desesperación, y la necesidad de un cambio se hizo urgente. Fue entonces cuando, de repente, Mónica apareció. Sin decir una palabra, se sentó a mi lado. En su mirada había un entendimiento profundo. Sin preguntas, con un simple gesto, me ofreció su mano. En ese instante, comprendí que no podía seguir huyendo de mis sentimientos ni de mis decisiones. Quizás la clave estaba en enfrentar mis miedos, no en ceder a ellos. La conexión que había comenzado a forjar con ella, aunque frágil, era un hilo de esperanza que podía llevarme a un nuevo comienzo. Pero la lucha aún no había terminado. El camino hacia la redención y el autodescubrimiento se presentaba lleno de obstáculos y debía decidir si estaba listo para enfrentarlos. Mientras Mónica permanecía a mi lado, la noche se volvió un refugio oscuro y silencioso. La calidez de su mano en la mía era un recordatorio de que no estaba solo, y por un instante, la tormenta en mi interior se calmó. Sin embargo, la lucha seguía presente. La presión de enfrentar mis miedos y mis inseguridades se sentía abrumadora, como un océano que amenazaba con tragármelo. Pero su presencia comenzó a despertar en mí una chispa de esperanza. Fue en ese momento, cuando nos encontramos en la plaza, que un grupo de artistas se reunió para hablar sobre la importancia del arte en sus vidas. Sus historias resonaban en mí, y me di cuenta de que, al igual que yo, habían enfrentado adversidades. Uno de ellos, un joven pintor que había perdido a su madre recientemente, compartió cómo la pintura había sido su forma de procesar el dolor. Hablaba con una pasión que me conmovió profundamente. Sentí que su dolor y su lucha reflejaban algo en mí, una conexión que no podía ignorar. Esa noche, mientras escuchaba sus relatos, algo en mi interior cambió. La tristeza que había estado ocultando se convirtió en una motivación. Me di cuenta de que no estaba solo en mis luchas, y que el arte podía ser un camino para sanar no solo a mí, sino también a otros. La idea de contribuir al proyecto de Mónica ya no me parecía un riesgo. Se transformó en una oportunidad. Una necesidad de ser parte de algo más grande que yo mismo me invadió. En ese instante, decidí que no podía dejar que el miedo siguiera controlando mi vida. La decisión de volver al proyecto de Mónica fue como un rayo de luz que atravesó mis nubes de duda. Sabía que el camino no sería fácil, que habría momentos de inseguridad y de batalla interna, pero también había una promesa de crecimiento y transformación. El impacto emocional de ese momento fue profundo. Pasé de sentirme derrotado y aislado a encontrar un propósito renovado. La posibilidad de redescubrir mi pasión por el arte se convirtió en un faro que iluminaba mi camino. Al día siguiente, con el corazón latiendo con fuerza, me acerqué a Mónica y le conté sobre mi decisión. Su rostro, que antes había reflejado decepción, ahora brillaba con una mezcla de sorpresa y alegría. Me abrazó con fuerza, y en ese abrazo sentí que no solo recuperaba su confianza, sino también la mía. La emoción que compartimos en ese instante fue el inicio de un nuevo capítulo. Mis nuevos desafíos se presentaban ante mí,
con una claridad renovada. El miedo seguía ahí, pero ahora lo veía como una señal de que estaba en el camino correcto. La exposición al riesgo se transformó en un acto de valentía, y la idea de construir un espacio donde otros pudieran compartir sus historias me llenó de energía. La amistad con Mónica y el apoyo de Laura se convirtieron en la red que necesitaba para enfrentar lo que venía. A medida que avanzaba en el proyecto, me di cuenta de que cada paso era una forma de resurgir. Las oportunidades que antes parecían cerradas se abrían, y la posibilidad de un futuro en el que pudiera ser auténtico se volvía más tangible. La conexión con Clara, aunque aún era un desafío por resolver, ya no me abrumaba. Estaba decidido a enfrentar mis miedos, no solo por mí, sino por todos aquellos que se sienten perdidos y buscan su propia voz. La expectativa crecía en mí. Sabía que el camino hacia la exposición del proyecto de Mónica sería difícil, pero me sentía listo para enfrentar cualquier obstáculo. La lucha interna que había vivido se transformaba en fuerza, y en ese proceso me di cuenta de que la verdadera victoria no radicaba en evitar el dolor, sino en aprender a navegarlo y usarlo como una herramienta para crecer. La vida, con sus altos y bajos, se presentaba ante mí no como un tormento, sino como una oportunidad para florecer. El punto de inflexión en mi vida comenzó a desplegar sus consecuencias de manera inminente. Al regresar al proyecto de Mónica, sentí que cada paso estaba impregnado de una energía nueva. Mis días se llenaron de un propósito que antes había estado ausente. Comencé a colaborar con otros artistas, cada uno aportando su propia historia y su perspectiva. La creación de un espacio donde todos pudieran expresarse se transformó en una misión compartida, y poco a poco, el miedo que una vez me paralizó comenzó a desvanecerse. La conexión con mis compañeros se profundizó. Cada charla, cada risa y cada lágrima compartida tejían un lazo que parecía fortalecerse con cada nuevo desafío. Sin embargo, no todo era sencillo. Con cada logro, surgían nuevas amenazas. La presión de organizar la exposición se hacía cada vez más intensa. La voz interior que me decía que no era lo suficientemente bueno resurgía con fuerza. En momentos de duda, me encontraba enfrentando la sombra de mi inseguridad, que se manifestaba en la forma de críticas externas y de mis propios pensamientos autocríticos. El miedo a no estar a la altura se convertía en un obstáculo palpable, un recordatorio constante de lo que había estado tratando de superar. A pesar de esos momentos oscuros, empecé a notar señales de crecimiento en mí. La misma voz que antes me decía que me detuviera ahora, comenzaba a transformarse en un mantra de perseverancia. Cuando compartía mis ideas con los demás, aunque temblando de nerviosismo, sentía que cada palabra pronunciada era un pequeño triunfo. La vulnerabilidad que antes me llenaba de temor se convertía en una fuente de fuerza. Aprendí a aceptar mis errores como parte del proceso, y cada tropiezo se volvía una lección que me impulsaba a seguir adelante. Conforme nos acercábamos a la fecha de la exposición, la tensión crecía. La presión era palpable, y cada ensayo se sentía como una batalla personal. Sin embargo, la camaradería con Mónica y Laura se convirtió en un pilar fundamental. Sus palabras de aliento y su fe en mí me recordaban que no estaba solo en esta travesía. A veces, en medio de la incertidumbre, una mirada de Mónica o una sonrisa de Laura me recordaban el propósito detrás de todo este esfuerzo: crear un espacio donde las historias de los demás pudieran ser contadas y escuchadas. El clímax de este viaje estaba a la vuelta de la esquina. La exposición se acercaba, y aunque el miedo seguía presente, la emoción de lo que habíamos construido juntos superaba a la ansiedad. Estaba decidido a enfrentar lo que vendría. Sabía que el camino que habíamos recorrido era solo el principio. Cada paso hacia adelante me acercaba a un futuro donde podría ser auténtico. La expectativa de lo que vendría me mantenía en movimiento, como un río que fluye a pesar de las rocas en su camino. El momento de la verdad se aproximaba, y con él, la oportunidad de mostrar no solo mi trabajo, sino también el viaje que había realizado hasta aquí. El eco de las historias compartidas resonaba en mí, y con cada latido,
Sentía que estaba listo para enfrentar lo que el destino me tenía reservado. El día de la exposición llegó con una mezcla de nervios y emoción que me mantenía en un estado de alerta constante. El lugar estaba adornado con colores vibrantes y las obras de todos los artistas brillaban con historias que esperaban ser contadas. Sin embargo, mientras los minutos avanzaban y la sala se llenaba de gente, una sombra oscura comenzó a asomarse nuevamente en mi mente. La idea de que todo podía salir mal, de que mis esfuerzos no eran suficientes. Esa voz que había comenzado a acallarse, ahora se alzaba con un poder renovado, recordándome mis inseguridades. Mientras observaba a los asistentes reír y conversar, sentí un nudo en el estómago. La ansiedad se apoderó de mí, y en un momento de debilidad, decidí apartarme y buscar un rincón tranquilo. Allí, rodeado del murmullo lejano y del aroma de las pinturas frescas, me enfrenté a mis pensamientos. ¿Qué pasaría si la gente no conectaba con mi trabajo? ¿Y si no lograba transmitir lo que había querido expresar? La presión se volvía abrumadora. Fue en ese instante, cuando la duda amenazaba con desbordarse, que Mónica y Laura aparecieron a mi lado. Sin necesidad de palabras, su presencia me brindó un ancla. Mónica, con su energía contagiosa, me miró a los ojos y dijo: «Recuerda por qué estamos aquí. No se trata solo de ti, sino de todas las historias que hemos compartido. Cada una de ellas tiene un lugar en esta exposición». Sus palabras resonaron en mí como un eco de la confianza que había crecido a lo largo de nuestra colaboración. Laura se unió, abrazándome con fuerza, y susurró: «Eres más fuerte de lo que crees. Esta es tu oportunidad de brillar». Poco a poco, el nudo en mi estómago empezó a aflojarse. Me di cuenta de que no estaba solo. Había un equipo detrás de mí, un grupo de amigos que compartía mis miedos y mis esperanzas. Esa conexión se convirtió en el combustible que necesitaba para enfrentar el desafío. En un momento de claridad, comprendí que mis inseguridades eran solo una parte del proceso, no el final de mi historia. Regresé al espacio de la exposición con la determinación renovada. A medida que la gente comenzaba a acercarse a mi obra, sentí que el pulso de mi corazón se sincronizaba con el de los demás. Cada comentario, cada mirada curiosa, era un recordatorio de que había un diálogo en marcha. La vulnerabilidad que antes me abrumaba, ahora se sentía como una fortaleza. Cuando llegó el momento de hablar sobre mi trabajo, respiré hondo y me planté frente a la multitud. Las palabras fluyeron de mí como un río que finalmente había encontrado su cauce. Compartí mis miedos y mis esperanzas, la historia detrás de mi obra y el viaje que había recorrido. Cada frase resonaba con la autenticidad que había aprendido a abrazar. La conexión que había forjado con Mónica, Laura y los demás artistas se reflejaba en el interés de la audiencia. Vi cómo sus ojos se iluminaban, cómo se sentían parte de algo más grande. Fue un momento liberador, un clímax en el que cada inseguridad se desvaneció en el aire. La sala estalló en aplausos y sonrisas, y en ese instante supe que había superado mi mayor desafío. No solo había enfrentado mi miedo, sino que también había encontrado el valor de ser vulnerable y auténtico. La exposición se convirtió en un espacio no solo para mostrar arte, sino para compartir experiencias y conectar con otros. La emoción de ese momento se extendió más allá de mí. Mónica y Laura se abrazaron, y vi cómo otros artistas se unían en un círculo de apoyo y celebración. En ese instante, entendí que la verdadera victoria no era solo el reconocimiento personal, sino la creación de una comunidad que se sostenía mutuamente. Había aprendido que el arte no solo se trata de la obra en sí, sino de las historias que se entrelazan, de las conexiones humanas que lo hacen significativo. A medida que la noche avanzaba, me sentí como un nuevo ser. Había enfrentado mis miedos, había compartido mi verdad y había encontrado un lugar en este universo artístico que había tanto anhelado. La exposición no era el final, sino el comienzo de un viaje donde cada paso me llevaría más cerca de ser quien realmente soy. La noche de la exposición marcó un antes y un después en mi vida. Al salir del evento,
Sentí que había dejado atrás una carga que me había acompañado durante tanto tiempo. La adrenalina seguía corriendo por mis venas, pero ahora estaba impregnada de una sensación de liberación. Mis inseguridades, que antes parecían gigantescas, se convertían en sombras que se desvanecían con la luz de la validación y el apoyo que había recibido. Mónica y Laura, mis compañeras de viaje en esta aventura artística, se convirtieron en pilares fundamentales en este nuevo capítulo. Después de la exposición, nuestras conversaciones se llenaron de sueños y proyectos futuros. Nos prometimos seguir creando juntas, explorando nuevas temáticas y dando voz a las historias que aún llevábamos dentro. La amistad que habíamos forjado se fortaleció, y entendí que este lazo era esencial, no solo para nuestro crecimiento individual, sino también para el impacto que podíamos tener en nuestra comunidad artística. Reflexionando sobre lo vivido, comprendí que cada paso del proceso, desde la duda inicial hasta la euforia del clímax, había sido una lección. Aprendí que la vulnerabilidad no es un signo de debilidad, sino una puerta abierta a la conexión genuina. Cada vez que compartía mis miedos, encontraba en los demás un reflejo de mis propias luchas. Con cada sonrisa y cada palabra de aliento que recibía, sentía cómo se desdibujaban las líneas que separaban el arte del ser humano. El arte es, en esencia, una forma de comunicación, un puente que nos une. Mis reflexiones no se limitaban solo a mí. Comencé a ver cómo mi viaje había influido en quienes me rodeaban. Mónica empezó a experimentar un renacer creativo, impulsada por la energía que habíamos compartido esa noche. Laura, siempre llena de ideas, propuso organizar talleres para artistas emergentes, un espacio donde pudiéramos fomentar la creatividad y la confianza en aquellos que, como nosotras, luchaban con sus inseguridades. La idea resonó en mí. Sentí que era una forma de retribuir todo el apoyo que había recibido. La exposición no solo fue un punto culminante para mí, sino un catalizador de cambios en nuestro círculo. A medida que nos apoyábamos mutuamente, creamos un ambiente donde la creatividad florecía. Las charlas sobre el arte se convirtieron en encuentros regulares, donde cada uno podía compartir sus inquietudes y logros. Pronto, nuestra pequeña comunidad se expandió, atrayendo a otros artistas que también buscaban un lugar para ser escuchados y valorados. La vulnerabilidad compartida se transformó en fuerza colectiva. Al mirar hacia atrás, entendía que había superado no solo mis propios temores, sino que también había contribuido a la transformación de otros. La exposición se convirtió en un símbolo de empoderamiento, donde cada uno de nosotros podía encontrar su voz y ser parte de algo más grande. La conexión que habíamos forjado trascendía el arte. Era un testimonio de la solidaridad y el apoyo que podemos ofrecer en momentos de incertidumbre. Con cada nuevo proyecto, cada taller planeado, sentí que el camino que había comenzado aquella noche se expandía ante mí. La vida artística que había anhelado se estaba materializando, y con ella, un sentido renovado de propósito. Comprendí que el arte, al final del día, no solo se trata de crear, sino de construir puentes entre almas, de compartir lo que somos y lo que sentimos. Así, con el corazón lleno de gratitud y esperanza, supe que este era solo el inicio de un viaje lleno de posibilidades. A medida que los días seguían su curso después de la exposición, me di cuenta de que las decisiones que había tomado no solo habían transformado mi propia vida, sino también la de quienes me rodeaban. Cada taller que organizábamos con Mónica y Laura se convertía en un espacio vibrante de creatividad y conexión. La comunidad artística que habíamos formado empezó a florecer de maneras que jamás había imaginado. Artistas emergentes, que antes se sentían invisibles y desalentados, comenzaron a brillar, compartiendo sus obras y encontrando su voz en un entorno seguro y alentador. Ver sus progresos me llenaba de una alegría indescriptible, creando un efecto dominó que amplificaba nuestro propio crecimiento. Mónica, quien había luchado con su autoexigencia, comenzó a experimentar una renovación en su arte. Su trabajo se volvió más audaz, más auténtico, y su confianza se reflejaba en cada trazo. Laura, siempre tan apasionada, encontró en la organización de los talleres no solo un propósito,
sino también un modo de conectar con otros de una manera que nunca había hecho antes. Juntas, nos convertimos en un trío inseparable, y cada éxito de una de nosotras era celebrado como un triunfo colectivo. A lo largo de este proceso, comprendí que las relaciones que habíamos forjado eran un reflejo de lo que habíamos aprendido sobre la vulnerabilidad y la confianza. Las inseguridades que antes parecían ser un obstáculo, se transformaron en la base de nuestras interacciones. La apertura con la que compartíamos nuestras luchas y logros fortaleció nuestro lazo y creó un espacio donde todos se sentían libres para ser quienes realmente eran. Este ambiente de apoyo recíproco fue crucial para que cada uno de nosotros pudiera descubrir nuevas facetas de su creatividad. Al mirar hacia atrás, me sentí agradecida por cada paso de este viaje. Las lecciones que había aprendido no solo resonaban en mí, sino que reverberaban en el corazón de nuestra comunidad. La noche de la exposición no solo fue una celebración de mi arte, sino el inicio de un movimiento que invitó a otros a liberarse de sus propias cadenas. Había pasado de ser una artista insegura a convertirme en una mentora y una fuente de inspiración para otros. Este cambio en mi rol me permitió ver el verdadero poder del arte, no solo como una forma de expresión individual, sino como un vehículo de transformación social. La reflexión sobre mi camino también me llevó a comprender la importancia de ser un ejemplo. Al ver a otros superar sus miedos, me di cuenta de que mi propia vulnerabilidad había jugado un papel crucial en su empoderamiento. La forma en que abrí mi corazón en cada taller, compartiendo mis dudas y mis triunfos, creó un espacio donde la autenticidad era valorada. Cada vez que alguien se atrevía a mostrar su trabajo, era un paso hacia la libertad personal y artística. Este ciclo de apoyo y crecimiento continuo me llenó de esperanza. La idea de que nuestra comunidad se expandiera aún más, integrando a otros artistas y voces, me motivaba a seguir adelante. Cada nuevo proyecto era una oportunidad para seguir derribando barreras y construir ese puente que tanto anhelaba entre el arte y la humanidad. Mientras me preparaba para el siguiente taller, sabía que este era solo el comienzo de un camino lleno de posibilidades. Mirando hacia el futuro, sentí que había encontrado mi propósito. La exposición había sido un catalizador, y ahora tenía la responsabilidad de continuar con este legado de apoyo y creación. Con cada paso, con cada historia compartida, estaba construyendo un mundo donde el arte no solo se crea, sino que se comparte y se vive. La conexión que había formado con Mónica, Laura y todos los demás era un recordatorio constante de que juntos éramos más fuertes. Con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de determinación, me dirigí hacia el nuevo capítulo de mi vida, lista para enfrentar todo lo que viniera y seguir construyendo puentes que unieran almas a través del arte. Finalmente, después de meses de trabajo y dedicación, el día del próximo taller llegó. Mientras me preparaba, revisé las lecciones aprendidas y las conexiones forjadas. Cada uno de los participantes había dejado una huella en mi vida, y yo en la de ellos. Me sentía como si hubiera pasado de ser una simple espectadora del arte a convertirme en un catalizador de cambios, no solo en mi vida, sino en la de todos los que se habían atrevido a unirse a este camino. Mónica, Laura y yo habíamos creado algo que superaba nuestras expectativas iniciales. En lugar de ser solo un espacio para compartir técnicas, habíamos construido un refugio donde la vulnerabilidad y el apoyo mutuo se convertían en el eje central. El taller de ese día prometía ser especial. Con una mezcla de emoción y nervios, observé cómo todos se reunían, compartiendo sus inquietudes y sueños. Era un momento en el que cada historia contada se entrelazaba con la otra, creando una red de experiencias compartidas. Me di cuenta de que, aunque el arte era la herramienta que utilizábamos, lo que realmente unía a todos era el deseo de ser vistos, de ser escuchados y de encontrar un lugar en el que pudieran expresarse sin miedo al juicio. Ese instante marcó un antes y un después en mi vida. La decisión de seguir adelante con este camino, de dedicarme a nutrir a otros artistas, era un nuevo rumbo que tomaba con entusiasmo. Dejar atrás la inseguridad y el miedo a ser juzgada era un regalo que ahora podía ofrecer a los demás. La comunidad había crecido,
y con ella, el compromiso de seguir creando puentes entre las almas a través del arte. Mientras el taller se desarrollaba, sentí una profunda satisfacción al ver cómo las personas se animaban entre sí, compartían técnicas y celebraban los logros del otro. La energía en la sala era palpable, y en ese momento comprendí que este era el legado que quería dejar. Un espacio donde el arte no solo se creara, sino que se viviera y respirara. Con la mirada fija en el futuro, supe que había encontrado mi nuevo propósito. No se trataba solo de mi propia producción artística, sino de ser parte de un movimiento que empoderara a otros. Este camino redirigido no solo me ofrecía una nueva dirección, sino que también alimentaba mi propia creatividad y pasión. Al igual que Mónica y Laura, había encontrado mi voz, y ahora podía ayudar a otros a descubrir la suya. A medida que el taller llegaba a su fin, una sensación de gratitud me invadió. Había aprendido que el arte tiene el poder de curar, de unir y de transformar. Cada uno de nosotros era un hilo en esta vasta tela de experiencias humanas, y juntos estábamos creando algo hermoso. La vida me había mostrado que los caminos pueden cambiar, que las decisiones que tomamos pueden llevarnos a lugares inesperados y maravillosos. Con una sonrisa en el rostro y el corazón rebosante de esperanza, miré a mi alrededor, sabiendo que este era solo el comienzo. Había un mundo entero por descubrir, y estaba lista para seguir explorando, creando y conectando con aquellos que, como yo, deseaban dejar una huella en el mundo a través de su arte. La vida se presentaba ante mí como un lienzo en blanco, y yo estaba lista para pintarlo con los colores de la comunidad, la colaboración y la creatividad.